Bien, ya les voy a compartir acá. Bien, esta era la pregunta. ¿Cuántas mujeres tienen menos de 45 años? ¿Sí? Entonces, al analizar ese problema, nos damos cuenta que por una parte nos piden que sean mujeres y por la otra que su edad sea menor a 45 años. La función contar puntos sí, que veníamos tratando, nos dice que solo permite contar cuando se trata de una condición. Y acá tenemos dos. ¿Bien? Eso quiere decir que la función contar puntos sí no es la indicada para hacer este ejercicio. No nos va a ser suficiente. Entonces debemos acudir a la función contar puntos sí, punto conjunto. Voy a pasar un momento a la diapositiva. Permítame acá. Y aquí está la sintaxis de la función contar punto sí, punto conjunto. Bien. Esta función, que también nos permite contar, nos dice que a diferencia de la contar puntos sí, esta sí valida varias condiciones. Muchachos, la teoría nos dice que puede validar hasta 47 condiciones. ¿Bien? Pero sería muy complejo llegar a hacer un filtro de tal tamaño, ¿sí? Porque al final estos son filtros. Entonces, de pronto comenzar a validar y validar y validar tantas veces, eso puede primero llegar a ustedes mismos programando esa función, porque eso es programar básicamente, y validar cada una, puede resultar un tanto confuso, incómodo, desgastante. Entonces, no es recomendable llegar a validar tantas condiciones. Bien. Yo diría que lo recomendable es que máximo se validen unas 5 condiciones y pare de contar. En algún momento estuve validando. En algún momento tuve que validar 7 condiciones, pero no para esto, no para contar, fue otra función. Y me di cuenta que no, entre tanto validar, no es que Excel se vaya a confundir, él no se confunde, él es exacto, es uno mismo el que puede llegar a no saber qué operador, porque al final son comparaciones, qué operador emplear. Entonces, en esa experiencia me di cuenta que es más factible acudir de pronto con una función de búsqueda, la función buscar o consulta, que también se llamó así en algún momento, o usar un simple filtro. ¿Bien? Porque un valor que tiene tantas condiciones, muy seguramente no pasará de 10 resultados, de 10 registros. Entonces es más factible eso. Bien. Bueno, entonces veamos, esta función nos dice que su sintaxis es igual contar punto sí punto conjunto. Recuerden, los nombres de las funciones se deben escribir tal cual. Y esta ya vemos que como no permite los espacios en blanco ninguna función, entonces los está separando esas 3 palabras con un punto. ¿Bien? Dentro de sus paréntesis hay varios parámetros. ¿Cuántos parámetros? Depende de la cantidad de condiciones. Pero lo que debemos tener presente es que él parte de pedir como primer parámetro el rango de celdas donde se va a validar la primera condición, siendo su segundo parámetro
la condición 1. ¿Bien? Mínimamente deben haber dos condiciones para emplear esta función, ya que hablamos de que valida varias condiciones. Entonces, el tercer parámetro sería el segundo rango de celdas donde se va a validar la segunda condición y seguido a ello la segunda condición. Es válido mencionar que puede presentarse que usted está haciendo una validación entre un rango de fechas y entonces el rango 1 y el rango 2 haga referencia a la misma columna. ¿Bien? Y eso para que lo tengan presente. Pero las condiciones iban a ser diferentes. ¿Okay? En el caso que hubiesen tres condiciones a validar, entonces habría un quinto parámetro que sería rango 3, donde va a estar la columna donde se va a validar la tercera condición y seguido a ello el sexto parámetro que sería la condición 3. Bien, miremos lo que nos dice ahí. Rango 1 es el conjunto de celdas donde se va a validar la primera condición. Lo colocaron ahí en rojito. Y criterio 1 va a ser la primera condición y nos recuerda cada vez que con esta función esas condiciones deben ir dentro de comillas. Bien, muchachos, entonces el ejercicio nos decía que por una parte tenían que ser mujer y por el otro lado tendría que tener menos de 45 años. Dos condiciones a validar. Vamos a retomar allá con el ejercicio. Me paso a hacer otra vez. En este momento hay 26 aprendices conectados. ¿Bien? Parece, pues lo ideal sería que estuvieran todos conectados, pero pues teniendo presente que algunos no tienen energía eléctrica, pues es una buena cifra. Ay. Bien, entonces acá en esta celda, la F15, vamos a emplear la función. Igual, contar puntos y punto conjunto, miremosla acá, abre paréntesis, recordemos que lo primero que vamos a validar es que sean mujeres, eso está en la columna C, ya sabemos por qué vamos a colocar C, dos puntos C, punto y coma, vamos a colocarle la primera condición, las mujeres la están validando con la palabra femenino, entonces, o las están identificando mejor, entonces escribo esa palabra tal cual aparece allá en la base de datos. Esa es mi primera condición. Observemos lo que siempre les he dicho, no es necesario memorizar la estructura o sintaxis de la función porque Excel nos ofrece este cuadrito o globito, le digo yo a veces, donde nos va indicando esa sintaxis. Lo que sí tenemos que saber es para qué sirve la función y en qué consiste cada parámetro. ¿Okay? Si no recordamos el nombre exacto, pues aquí al de pronto visualizarlo, ya recordamos exactamente en qué consiste. Miren que ya yo escribí el rango criterio, o sea, el primer rango, la del punto y coma, y ahora está en negrita la condición 1. ¿Sí? Lo que esté más resaltado en negrita quiere decir que voy por ahí. ¿Qué sigue? Si ya definí esa condición, de acuerdo al globito, nos está diciendo que el punto y coma, o sea, nos sirve de guía. Y ahora se puso en negrita el rango 2. Entonces, lo siguiente es validar la edad. Eso está en la columna D. Entonces, D, dos puntos D. Y seguido a ello el punto y coma. Y ahora está pidiendo la segunda condición. Entonces, estamos diciendo que fueran menores de 45. Abrimos comillas. Todas las condiciones para esta función deben quedar dentro de comillas. Entonces, menor 45 y cerramos el paréntesis. Voy a dejarlo un instante ahí para que lo vayan observando y si tienen dudas, por favor, las pueden hacer en este momento.
¿Ninguna duda, muchachos? No, profe, todo No, bien. señora. Ok, bien. Muchas gracias por responder. Igual, el siguiente taller lo van a hacer ustedes. Creo que ya lo tienen adelantado. Yo les había dicho que si ustedes ya consideraban poder realizarlo en su totalidad, podrían adelantar y enviármelo incluso al correo. Voy a revisar acá. Dime, Javier. Una preguntita. ¿Le puede dar enter a ver cuál es el resultado? Creo que es 9, si ya le doy. 9. 9. Espérate un momentito. Sí, 9. Sí. No, sino que es que yo lo hice al contrario, pero igual el orden de los factores, como dice, no altera el producto. Yo le hice entre paréntesis, coloqué D, 2 puntos D, y abrí comillas, menor que 45, CC, invertirlo las columnas, ¿sí? Pero igual el resultado fue el mismo. Sí, Javier, no hay problema con eso. Lo que sí es importante es que tú tengas claro cuáles son esas condiciones a validar y cuáles son los... Exactamente. Y qué rangos le corresponde de celdas. Sí, no hay problema. Otra cosa que deben tener en cuenta, muchachos, es que esta función está basada en las condiciones y. A futuro vamos a ver qué es eso, pero pues les adelanto que las condiciones y significa que todas son obligatorias, o sea, él solo va a tener en cuenta para su conteo, para incluir en el conteo que va a realizar aquellos registros que sean mujer o sea, obligatorio, y que tengan menos de 45 años. ¿Qué quiere decir eso? Que si él cuando está haciendo porque él analiza por cada fila, por cada registro, entonces cuando él analiza y encuentra que es mujer, bien, ahora en segunda medida valida la edad, y si tiene, por ejemplo, 50 años, esa no va a ser incluida. Esa no va a ser incluida porque no cumple con las dos condiciones. Entonces, las dos condiciones son obligatorias. Dime, Joao. Instructora, qué pena, es que tengo una pregunta en el taller. ¿Sí? Lo que pasa es que en el punto 3 dicen que cuántos aspirantes se presentaron al examen, hayan aprobado o no. Sin embargo, pues no es muy específico, o sea, no entiendo, porque como son 3 exámenes, entonces... Sí, yo les digo que esa es la cascarita de ese taller. Ahorita lo miramos, Joao. Bien, Okay, ¿quieres saber si tienen dudas? Con esto, muchachos, miren que cada ejercicio estuvo planeado para que, además de que la función que estuvieran tratando en ese momento, como que les hicieron la abreboca para la siguiente función. Y entonces en ya veníamos trabajando la función que validaba solo una condición, pero ya vimos la necesidad en uno de sus puntos realizar o emplear la que utiliza dos condiciones o más. Entonces, bueno, ya con eso se trata ese tema, por eso les pregunto que si hay dudas, porque si no las hay, continuamos al taller y el taller lo deben hacer ustedes. Ya yo, por lo que veo, ya lo tienen adelantado. Pero entonces, profe. Dime, Javier. Pues sí, efectivamente, Joao tiene toda la razón y usted aclara que es la cascarita, ¿no? Porque yo ya lo hice y me falta el punto 3. He intentado darle que me abarque las 3 columnas para que sea haga el conteo de las tres especialidades: logística, estadística y matemática, con los 3 rangos, lo que no aprobaron, lo que aprobaron y los que no se presentaron, sí, pero no me ha dado, la verdad. Esa pregunta 3, la otra sí ya están resueltas. Dale, Javier, bueno. Profe, ni por Google. Dime, John. Ni por Google. Esa condición. No, porque es que esto es, miren que esta tabla, a pesar de lo pequeñita que es una tabla y es didáctica también, sí, posiblemente esto no corresponde a una base de datos de una universidad, como dice ahí, pero pues es muy cercana a la realidad. Entonces, son casos muy concretos que se pueden presentar y entonces todo parte del análisis. Ya la vamos a analizar, muchachos, pero igual, así como ustedes ya se adelantaron, pues es posible que los otros compañeros todavía no, porque tenían dudas con respecto a la función si.conjunto, contar.si.conjunto, pues ya les socialicé
no surgieron dudas al respecto, entonces creo que ya están en la capacidad de realizarlo quienes no lo han hecho. Ya analizamos en qué consiste esta tabla para que comiencen a realizarlo. Antes veo que Paola tiene la mano levantada. Dime, Paola. Buenos días, Ludovina. Bueno, tengo varios inconvenientes. Primero, a mí en el ejercicio que estábamos haciendo ahorita, en el que su merced explicó, a mí me da un resultado de 10. Yo estoy aplicando la misma fórmula, pero a mí me da 10. ¿En anterior, Paola? Sí, señora, en las mujeres que tienen menos de 45 años. Si tú me dices que la fórmula está tal cual, la definimos acá, pero le dice una aquí y para que la veas. Obsérvala, por favor, y me confirma si está así. Recuerda que es menor que 45. A veces sí, señora. El sí, símbolo. Señora. ¿Tú lo tienes menor? Sí, menor señora, nada más, no menor igual, sino menor, nada. Ah. Solo menor. Sí. Ojo con eso, Paola, porque ya. Todo depende de que tú interpretes la pregunta, ¿sí? Seguido a eso, pues que tengas claro cuándo emplear cada operador lógico. Sí. Bueno, y la otra, pues sí, es en el taller que Merced nos había dejado, en el punto 3, igual como mis compañeros, pues traté de aplicar diferentes fórmulas, de hacerlo de diferentes formas, pero no fui capaz. Entonces yo, sin embargo, envié el ejercicio así. Y por último, quería preguntarle, ¿cómo es que debo sacar los símbolos desde el computador, los símbolos de menor que o mayor? Y que no lo podía hacer desde el computador porque no los pude sacar, entonces me tocó desde el celular. Bueno, cuanto a lo del taller ya lo analizamos entre todos. Y en cuanto a tu pregunta de los símbolos, al lado izquierdo inferior de tu teclado, por allá por donde está control, antes de la Z están los símbolos. Entonces, si tú presionas solo la tecla, te sale el menor. Y si necesitas el mayor, debes acompañarlo de chip, que es la tecla que está antes de esa. Ya los encontré. Yo los estaba buscando hacia el otro lado, hacia el lado derecho. Antes de la Z. Muchas gracias. Bueno, Paola, ¿alguien más tiene dudas antes de continuar con el taller? Pues yo a analizar el taller, porque ustedes son quienes lo deben realizar. Yo les doy las pautas. No, señora. Bueno, muchachos. Entonces, voy a continuar a la siguiente página. El escape acá. Y este es el taller. Vamos acá arriba. Esto es importante porque lo que se debe hacer primero es analizar qué es lo que nos están preguntando, o sea, cuál es la necesidad para nosotros comenzar a definir una solución, ¿sí? Ahorita porque estamos tratando solo de una función, pero habrán problemas donde incluyen varias funciones. Por eso es que yo no uso el asistente para insertar esas funciones. Les obligo a escribirla para que se familiaricen con ella y sea más fácil al momento de pronto de definir una fórmula que emplea varias funciones, porque ahí el asistente no es útil. ¿Bien? Dice, planteamiento del problema. Se han llevado a cabo los exámenes de admisión para cierta universidad. El examen constó de 3 partes: matemáticas, estadística y lógica. O sea, ahí están validando 3 asignaturas. Mediante Excel se han registrado los aspirantes que no se presentaron. Ellos están identificando por medio de siglas para cada asignatura. Los que no se presentaron con la sigla NP. Los que no aprobaron con la sigla NA y los que aprobaron con la sigla AP. Bien, disculpen acá. Entonces, tenemos esta base de datos compuesta por 4 columnas, donde la primera corresponde
a los aspirantes donde los están identificando con un código. Y da seguido a ello las 3 asignaturas que nos habían mencionado. Matemáticas, siendo la columna B, estadística, la columna C, y lógica, la columna D. ¿Bien? Entonces, sería bueno saber cuántos aspirantes se inscribieron a esta universidad. ¿Sí? Yo creería que eso es una información importante. Entonces, ¿cómo puedo yo saber eso? Como no me están pidiendo que lo calcule, solamente es algo que yo quiero saber. Entonces, puedo seleccionar todos los códigos. Y recuerden que la barra de estado acá siempre me va a dar un recuento. Y me está diciendo que hay 36 personas inscritas a esa universidad. 36 personas inscritas. Bien. Y de ahí en adelante, entonces comenzamos a mirar cada registro, cómo es. Por ejemplo, el aspirante 1325 no se presentó a matemáticas, no se presentó a estadística, pero sí llegó, se presentó a la asignatura o prueba de lógica y la aprobó. Bien. El 1326 se presentó y aprobó el examen de matemáticas, se presentó y aprobó el examen de estadística, pero aunque se presentó al examen de lógica, no lo ganó, no lo aprobó. ¿Bien? Y así cada uno de los demás. Bien. Recordemos la sintaxis de la función. La función nos dice, primero, defínanos cuál es el rango de celdas donde se va a validar la primera condición. Entonces, acá nos está diciendo, y luego, díganos el rango donde se va a validar la siguiente condición. Acá nos dice, ¿cuántos no se presentaron al examen de matemáticas? ¿Cuántos no se presentaron al examen de matemáticas? Les pregunto, muchachos, ¿cuántas condiciones hay en esta función? En este problema, perdón. ¿Cuántas condiciones hay? Una condición. Una sola, ¿cierto? Entonces, como es el taller que nos va a permitir, gracias, Joao, es el taller que nos va a permitir poner en práctica, pues, todo el aprendizaje de las funciones que vimos, ya nos damos cuenta, hay una sola condición. Esto quiere decir que esta es la función contar puntos sí. ¿Me podrías, por favor, a ver por acá, Alex Narváez, indicar cómo debo escribir la función acá para calcular esto que me están pidiendo? ¿Cuántas personas no se presentaron a matemáticas? Sí, un momentito, profe, ya. Dime, Alex, no te escuché bien. Sí, ya le digo la... Aquí es, bueno, es contar puntos sí en el... Pues colocamos igual, ¿cierto? Contar puntos sí. Profe, discúlpeme, estamos en el 2, ¿cierto? En el 1, perdón. En el 1, Alex. Contar puntos sí. Ahí tomamos el rango, que pues yo lo tomé, que es el B14, 2 puntos B49, punto y coma. También podemos, Alex, está bien así. También podemos hacerlo así, mira, B2 puntos B. ¿Sí? Porque, pues, recuerda que como él mira, es igual a NP, y como arriba lo que está antes del B14 no están validándose, pues él simplemente lo va a ignorar. Entonces, vamos a colocar B2 puntos B. Ah, listo, bien. Ok, profe. Y punto y coma, y leí B14. ¿B14? No. Sí, B14. Yo, pues general, yo no lo escribo como tal las letras con las comillas. Yo le doy el término que me da para la búsqueda, entonces le coloqué B14, que es NP. Ajá. Bueno, lo que está diciendo el compañero es válido y no. ¿Por qué? Es válido porque él está haciendo referencia a una celda que contiene ese criterio. Pero ¿qué pasa? Porque recuerden que lo chévere de usar fórmulas o funciones es que ellas son dinámicas y en el momento que se actualiza el valor, automáticamente se actualiza el resultado. Entonces, ¿qué pasaría si la persona dice, ¿cómo que yo no me presenté en matemáticas? Yo sí me presenté, mira, aquí está, no sé, alguna evidencia. Entonces hay que cambiar ese registro, ¿cierto? Lo actualiza.
Y si él amarró a que era igual a la celda NP, que en su momento lo era, cuando eso cambia de pronto a AP, no sé, entonces ya la validación va a ser diferente y no está cumpliendo con la condición que nos están dando o el problema que nos están planteando. ¿Es claro, Alex? Sí, sí, profe, claro. En sí, cuando, por ejemplo, se levanta un inventario de información y cuando se levantó el inventario de información no se tuvieron en cuenta que los atributos tenían que ser todos iguales, entonces se forman esos problemas y no dan específicamente los resultados como son. Por eso generalmente cuando uno toma un inventario antes de hacerle filtros o antes de hacerle, por ejemplo, estos procesos de búsqueda, hay que primero tomar el inventario y hacerle los ajustes o reajustes, como pues decíamos nosotros en la empresa, para poder de que la información que vayamos a buscar nos dé específicamente los resultados. Entonces, en este caso, como yo estaba seguro de que ya estaba ajustado el inventario, por eso le di directamente NP. Le di en la celda, pues no le escribí entre comillas NP, sino que le di en la celda porque pues ya estaba seguro que me iba a arrojar el resultado que era. Ok, bueno, Alex, sí, o sea, tú lo que me estás diciendo es, previo a hacer todos estos resultados tan específicos, ya te cercioras de que la base de datos es la final, que no van a haber cambios. ¿Ya? Bueno, es válida tu justificación. De todas maneras, acá vamos a colocarlo entre las comillas para seguir el ejercicio y no entrar en confusiones con los compañeros que de pronto por primera vez están conociendo acá. Ya eso es experticia tuya ya de que del manejo acá de la herramienta misma. Bueno, yo coloco NP y cierro. Si alguien tiene preguntas, apenas está comenzando a realizar el taller y no comprende lo que se está haciendo acá, es el momento de preguntar, muchachos. Gracias, Alex. Voy a darle acá Enter. Ok, profe. Gracias. Nos dice que no se presentaron a matemática 20 aspirantes de 36. ¿Se acuerdan que son 36 en total? Uy, está grande ese número. Aprovechemos que acá el encabezado de la tabla tiene unos filtros que igual ya siempre les he dicho, no podemos dudar de esos resultados porque se supone que Excel es exacto. Entonces, pero de todas maneras vamos a verificar. Yo le voy a aprovechar este filtro acá y le digo que solo me muestre lo NP. Le doy a aceptar y selecciono para modo de información verificar que sí son 20. Mírenlo acá. Son 20, ¿cierto? Entonces no hay problema ahí. No les gusta matemáticas a esas personas que se inscribieron. Ahora, ¿cuántos no aprobaron? O sea, que están en estado NA, el examen de estadística. Veamos acá, vamos a buscar una chica. La idea es que vayan participando y así nos vamos conociendo. Diferente a la de clase pasada. Es que yo veo como los mismos nombres de la vez pasada, no veo ninguno nuevo. Luz Marina. Sí, señora. ¿Me puedes indicar, por favor, cómo quedaría entonces aquí la función? Sería igual. Sí. Contar. Punto sí. Sí. Entre paréntesis, el rango C igual C. Sí. Punto y coma. Entre comillas está NA y cierra comillas y cierra ¿qué? Corchete. Ok, gracias, Luz. Okay. Le damos Enter y nos da 9. Okay. Bueno, viene la tercera pregunta que es la que están esperando todos. Insisto, lo primero es analizar qué es lo que nos están preguntando antes de ir a dar cualquier resultado. Dice, ¿cuántos aspirantes se presentaron al examen? Recuerden que el total de aspirantes inscritos fueron 36, pero no quiere decir que todos hayan asistido. ¿Bien? Siendo así, olvidándonos de estas funciones, si de pronto ustedes lo estuvieran haciendo allá a lápiz y papel,
¿Cómo harían ese cálculo? Profe, yo lo hice con el diferente de. ¿Cómo, Alex? ¿Cómo, Alex? Bueno, yo lo hice con, entonces sería contar puntos sí, tomo el rango, punto y coma, comillas, diferente de que sería el signo menor, signo mayor, puntos, y apliqué NP, que sería el criterio, y cerré comillas, y le di enter, al último con el paréntesis, ¿no? Y le di enter. Y ahí me mostró el resultado de 61. Uy, pero mira que si... Pero son 36. Son 36 en total, de esa cifra no puede ser menos. Sí, profe, a mí también me dio 61, pero era eso, si hay 36 aspirantes, no puede ser eso. Bueno, ahí lo tomé yo porque, bueno, son 36 aspirantes, pero es que nos están preguntando cuántos aspirantes se presentaron al examen, hayan aprobado o no. Entonces quiere decir de que ahí tenemos que también mirar los que no se presentaron a todos los exámenes, como no nos deja un solo examen, por ejemplo, el de matemática, el de estadística o el de lógica, como nos lo muestran las otras preguntas. En este caso habla de todos los exámenes. Entonces creo yo que ahí tendríamos que contar cuántos aspirantes se presentaron, todos los que se presentaron al examen. Indiferentemente de su calificación, ¿cierto? Indiferentemente sí, si aprobó o no. Ahí tomé fue todas las materias, no solo una materia. Entonces por eso me dio 61, pues no sé cómo será pues ahí. Ya vamos a mirar, aquí hay más compañeros con la mano arriba, vamos a ver qué opina Jefferson. Bueno, pero yo lo haría haciendo contar sí con 3 condiciones. La primera condición sería con el rango de matemáticas y pues la condición de diferente a no presentarse. Ajá. La segunda sería igual, o sea, el rango pero estadística con la condición de no presentarse, diferente a no presentarse, y la tercera también. O sea, pero para quitar... ¿Y cuánto te resulta, Jefferson? No lo he hecho, no, solamente... Es que le va a dar más de 36, profe. Sí. No le van a dar... Ah, pero él está diciendo diferente o estaba diciendo... Sí, no, yo dije diferente, yo creo que sí. No, bueno. Vuelve a analizar. Sería... Vas por ahí va la cosa, Jefferson, pero no, esa no es la condición, no es que sean diferentes, porque si tú me estás diciendo que sean iguales, diferentes a NP, entonces estás haciendo lo contrario a lo que está pidiendo el ejercicio. Déjeme, me corrijo de una vez, instructora. Yo lo haría entonces así, yo escribiría el total de aspirantes, sí, el total de aspirantes son 36, y le resto la función que le acabé de decir. ¿Me entiendes? Con las 3 condiciones. Digamos que sí, digamos sí y no. O sea, por ahí va la cosa, si hay una diferencia, si hay que hacer una diferencia. Y pues entonces ya con eso, miren que lo que está diciendo él, yo primero calculo cuánto es el total, o sea, los 36. Y luego le resto con la otra función. O sea, ya ahí no quiere decir que te toca hacer una fórmula. Sí, exacto. Pero entonces lo que no está incorrecto es que me estás diciendo que con la otra función vas a hacer los que son diferentes a NP. No, ahí se cambiaría a igual. A igual. Ah, bueno, bien, Jefferson. Entonces, así es que se debe calcular esto. Entonces, el resultado, muchachos, es 32, pero igual, Jefferson, lo haces, pero todavía no nos lo comparte porque quiero seguir. Quiero que los demás también sigan. Ese análisis que tú hiciste es así. Listo, voy a hacerlo acá y puedan hacerlo. Gracias. Bien, Carlos, cuéntame. Carlos, Humberto. A ver, sí, la función que yo tengo ahí explicar, claro que no me dio 32, ya me di cuenta que quedó mal, pero la función es contar puntos sí, obviamente C, 2 puntos, C, 2 puntos C, y coloco la primera condición que es la AP, que es aprobado, ¿verdad? Con eso hallamos la primera opción, que son los aprobados.
Adicionalmente a eso cierro paréntesis y le coloco más contar, la segunda aplicación que es contar.si, abro CC y coloco NP y cierro, y eso es igual, da la sumatoria de los dos, NP y AP. Ya hay que 27, pero yo veo que está mal. Carlos, ¿usted lo que dijo ahorita el compañero Jefferson lo comprendió? No, es que está aquí un momentico, me copé, no, pero no lo comprendí. ¿No lo escuchaste? No. Ah, bueno, lo que dijo el compañero, esa es la forma, esa es sí. La única manera, pues, de resolver acá, o usando las herramientas que tenemos hasta ahora, ¿no? Cuando Correcto. yo digo única, permítanme dejar claro que es de acuerdo a lo que venimos tratando, el tema que tratamos, que es las funciones de contar. Miren, voy a hacer algo, y con eso, con lo que escucharon de Jefferson, de pronto sea más claro para ustedes. Aprovechemos nuevamente los filtros. Entonces dice el ejercicio, ¿cuántos aspirantes se presentaron al examen? Y nos aclara, hayan aprobado o no, ¿sí? Sabemos que el total son 36. Entonces, yo vengo y coloco aquí para la asignatura de matemática que me muestre solo los NP. Luego le digo que para estadística me muestre solo los NP. O sea, estoy obligando a que todos no se hayan presentado porque es que eso es lo que, digamos, eso es lo contrario a lo que me están preguntando, lo contrario a lo que me están preguntando. Y me arroja que son 4. 36 menos 4, ahí está el 32 que yo les estoy diciendo, ¿cierto? Pero si ven lo que dice, 36 menos 4. Ahora, ¿cómo hacemos para saber cómo darle esa forma empleando estas funciones para obtener ese 32? Es una fórmula, no es una función. Es una fórmula porque va a emplear 2 o más funciones, dependiendo. Ahorita lo miramos. Porfa, cierra el micrófono por allá. Jenny, cierra el micrófono. Una consulta, profe, tiene que mirar los filtros, que usted tiene los filtros varios abiertos, en la parte de lógica tiene abiertos los filtros, o sea, tiene que abrir los filtros para poder hacer la consulta bien. No, mira, Carlos, yo lo que hice fue colocar las 3 asignaturas que todas estuviesen en el estado NP, o sí, con esa sigla, para saber cuántos aspirantes, porque miren acá, entonces me está diciendo que el aspirante 1329, aunque se inscribió a la universidad, por allá no se presentó, no lo conocieron. Igual el 1338, el 1343 y el 1346. ¿Bien? Estas 4 personas se inscribieron, pero no se presentaron. No es lo que nos están preguntando, a nosotros no nos están preguntando eso, nos están preguntando lo contrario, ¿cuántos se presentaron? Acá ya sabemos cuántos no se presentaron, pero si tú sabes cuántos se inscribieron y ahora sabes cuántos no se presentaron, entonces vas a obtener el resultado que es 32. No deberíamos acudir a esto, no, pero como apenas estamos conociendo las funciones, pues yo estoy tratando de ver cómo interpretarla, ¿no? Entonces, miren, 36 que fueron los inscritos, menos 4 nos da 32, ¿bien? Ahora, ¿cómo le damos la forma para que podamos obtener a partir de la fórmula o función que sea necesaria ese 32 ahí al darle enter en esa celda que nos están pidiendo? O sea, acá, en la celda F22. ¿Sí es claro lo que les estoy orientando acerca de cómo saber por qué es 32? Sí, señora. Para mí sí. No. ¿No? Bueno, ahora les voy a preguntar algo. Vamos a hacer por partecita. Ya yo les dije, es la diferencia de los 36 inscritos menos los 4, que ya nos dimos cuenta que son 4, que no se presentaron. Entonces, vamos por partecita. Pregunto. Recuerden que nosotros estamos tratando 4 funciones. Comenzamos con contar, contar.si, contar.si.conjunto. De esas 4 funciones, ¿cuál sería la que me va a permitir saber cuántas personas se inscribieron a la universidad? Contar A. Contar sí conjunto. ¿Igual que? Contar A. Contar A, no, Jefferson, bueno, sí es válido, Jefferson, porque contara o contara es la que cuenta todo lo que sea diferente a estar pasivo.
Sí, yo lo usé con el rango desde la A14 hasta infinito. Bueno, hasta infinito no, hasta 1.000.000 y algo. Bien. Sí, está, ok, sí es válido. Lo que pasa es que como los aspirantes son códigos, son numéricos, pues también puedes ir usar contar. Entonces, aclaremos. Pueden emplear contar o contar a como lo está diciendo el compañero, o contar a como ustedes le quieran decir. Cualquiera de las dos va a ser útil para saber cuántas personas se inscribieron a esa universidad. Entonces vamos a usar contar, para que no nos confundamos ahí. Contar. ¿Sí? Insisto, pueden usar contar. Cualquiera de las dos les va a ser útil. Abrimos paréntesis. ¿Y qué vamos a contar? Ahora, que no me responda Jefferson. Vamos a ver quién me responde por acá, porque pues se supone que ya conocemos todas. Miladies. ¿Cuál es el rango de celdas donde debo contar para saber cuántos se inscribieron? De A14. La columna A, ¿cierto? Sí. 2 puntos A. Y si recordamos, la sintaxis de esta función no pide más nada, solo pide que definamos el rango. Entonces cerramos el paréntesis y con esto ya yo podría calcular cuántas personas se inscribieron. O sea, ya sabemos, si yo diera enter aquí, voy a hacerlo, todavía no hemos terminado, pero para mostrarles que esto me va a mostrar 36. ¿Sí? Eso nos va a resultar 36 porque son 36 personas las que se inscribieron a esa universidad. Pero no es la pregunta, no es la respuesta a esa pregunta. Ahora, ya sé cuántos se inscribieron. Le voy a restar los que no se presentaron. Y entonces, Carlos Humberto, dime cómo hago para saber cuántos aspirantes no se presentaron. Carlos Humberto Rincón. Sí, un momento, ya miro. A ver, de lo que no se presentaron, obviamente hago la resta de contar sí, pero en este caso particular tendría que mirarlo celda, pues, sea columna por columna. Sí. Entonces sería una triple condición. Sí. Para solamente mirar cuáles son los que no aprobaron. Los que no se presentaron. Sí, por eso, los que no se presentaron. Entonces sería contar sí. Punto conjunto, ¿cierto? Sí, contar sí, conjunto. Entonces ahí está la triple condición. Que sería C2 puntos C. En este caso, no, B2 puntos B. Ajá. No se presentaron, ¿verdad? Entonces sería, entre comillas, NP. Sí, así va bien. Entonces ahí cerramos NP, cerramos y cerramos también el conjunto. Ah, no, colocamos dos punto y coma. Sí. Y colocamos ahora CC, C2.C. Bien. Entre punto y coma. Entre comillas colocamos NP. Bien. Cerramos comillas. Ahora tenemos la punto y coma. Ahora tenemos DD. D2.D. Colocamos entre comillas NP. Cerramos la comilla y colocamos ya cerrar el paréntesis. Y ya con eso creamos la triple condición. Excelente, Carlos. Gracias. Bien, muchachos. Entonces, miren. Si no había sido claro cuál era la diferencia entre función y fórmula, bueno, aquí ya ven que la función es estrictamente de acuerdo a lo que define su sintaxis, ¿sí? A lo que pide su sintaxis. Ya una fórmula, pues hay fórmulas básicas como simplemente una suma, una multiplicación entre 2, 3 valores o los que sean necesarios. Y también hay fórmulas como esta que estamos viendo en este momento, y es que está empleando dos funciones. Algo así no lo podemos usar dándole insertar, usando el asistente. Por eso es que siempre me parece bueno que desde el principio escribamos. Con eso nos familiarizamos. Bien, de acuerdo a esto, me gustaría
Alex, que me dijo ahorita que él seleccionaba, no escribía. Alex, ¿tú cómo hubieses hecho ahí, siguiendo pues tu forma de definir lo que es válido? ¿Tú cómo harías ahí para hacer esa validación triple? Yo como todos los... Profe, discúlpeme. Dime. Como todos los compañeros, también estaba tratando de hacerla y pensando y cómo era, y busqué muchas formas. Y pues la que hice fue la que me dio, pero yo obviamente tuve presente que eran 36 los estudiantes, pero entonces también estaba contando de que habían varias materias y que posiblemente en esas materias, en los exámenes unos se presentaron y otros no, entonces eran los que tenía que sumar, eran aquellos que no se presentaron. Entonces, los que se presentaron hayan aprobado o no, eran los que tenía que sumar. Entonces, por eso fue lo que yo hice. Sumé los que se presentaron y los que aprobaron. Ajá, y sí, resté, por eso te daba doble. Por eso me dio doble. Y resté los que no se presentaron. Entonces, por eso fue que me dio 61. Pero entonces ya estoy anotando aquí toda la condición que pues en sí no tenía nada que ver con lo que había hecho. Bien, ok, Alex, gracias. Bueno, okay. La clase no solo es Alex, Carlos, Jefferson. A ver, quiero escuchar, las niñas están muy calladas. Por voluntad propia, una de las chicas, ¿cuál quiere hacer su aporte? Hola, profe, con Adalid. Adalid. Adalid, dime. Porque es que vi el micrófono de Milady abierto. Ok. Bueno, dime, pues la verdad, profe, el tercer punto, o sea, yo estaba súper perdida, porque yo lo que había hecho era solo contar si había cogido el rango de A y ya. Entonces, pues ya con esa explicación quedé súper bien. Los otros sí los había hecho con contar puntos, sí. Pero en ese punto sí estaba como, la verdad, muy, muy floja, pero no. Ya con esa explicación y todo eso, y con el aporte pues de los compañeros que pues al parecer pues tienen como más conocimiento, manejan mejor pues como el Excel, pero no, entonces ya quedé súper bien con eso. Quiero aclarar algo, por más, miren que todos, porque tengo la percepción que desde la clase anterior quedó claro el uso de las funciones hasta donde las trabajamos, que fue la contar puntos sí. No, nos quedó pendiente fue la contar puntos y punto conjunto por temas de tiempo. Entonces, hoy yo retomo la clase a partir de ese tema. Pero no era necesario ser un experto en Excel, porque es que alcanzo a darme cuenta que para ustedes es claro lo que es una sintaxis, ¿sí? Que eso es lo clave en Excel para las funciones. Aquí era más de análisis, o sea, comprensión de lectura. Esa es la clave, comprensión de lectura. Tener claro qué es lo que nos están pidiendo, cuál es la necesidad, cuál es el problema ese que nos están planteando, interpretarlo, para entonces comenzar a describir las posibles soluciones, que siempre va a ser una sola, porque por eso es una hoja de cálculo, es matemática esto. Entonces siempre va a ser una sola el resultado, pero pueden haber varios caminos. Solo que como estamos limitados a que tienen que ser estas funciones, pues no hubo otra manera de hacerlo, porque hay otras maneras de hacer ese mismo cálculo y obtener ese 32. Pero pues ahorita estamos limitados a lo que venimos tratando y entonces por eso lo hicimos solo así. Y eso era lo que quería decirles, muchachos. O sea, es la interpretación. Cualquiera de ustedes está en la capacidad. Así sea que de pronto no estén tan constantemente empleando Excel, o sea, porque todo esto es de práctica, ¿sí? Todo es de práctica. Yo estoy aquí para orientarle las pautas, ¿bien? Estoy para orientarle las pautas, pero todos están en la capacidad de realizar. Una vez esas pautas queden claras para los que son nuevos en el tema, puedan realizar, desarrollar situaciones de pronto un poco más complejas como estas. O no complejas, como tan específicas, tan concretas.
Bien, ahora bueno, entonces creo que ahí quedó claro eso. Cuando yo de acá el enter, esto nos va a dar 32. Y Angie Caterine, ¿cómo queda la última? Profe, hay una compañera, revisa el chat. El chat, le dice numeral nombre, quiere decir que está escribiendo mal el nombre de alguna función. ¿Cuál es ella si quiere para verla? Sí, si quieren voy a dejar de presentar. Silvia, Silvia y todos, cuando aparece ese error que está exponiendo la compañera, que es numeral nombre, significa que escribió mal el nombre de la función, y como están empleando dos, puede que sea una o las dos las hayas escrito mal. Recuerden que con eso sí hay que ser muy cuidadosos. Silvia, está libre la pantalla para que la presentes, por favor. Ya un momento, doctora. Sí, ya estamos viendo tu pantalla. Bueno, se salió. Ya revisé y coloqué bien la función, pero no sé si es por lo que estoy por medio del celular. Yo le veo un punto y coma en la celda de A. Sí, aunque eso no, sí hay en el rango de la columna, aunque no creo que es por ese lado, porque es que nos está diciendo que está mal escrito el nombre. Pero dale, corrige esa partecita, Silvia. ¿No será que tiene comas en vez de punticomas? Esa sí puede ser. Bueno, primero corrige esa. La otra es que los criterios se separan con punto y coma. No sé en la aplicación móvil si eso es así, pero pues de acuerdo a lo que venimos trabajando, cambia esas comas por punto y coma. Profe, de pronto le pasa así como a mi computador, pues solo me deja con las comas, los puntos y coma no me sirven. Sí, yo también los he hecho solamente con la coma, por lo mismo. Yo no, nunca, todavía hay un error. Después de ese C tiene solo la coma. Si quiere agregarle el punto y coma. Después de CC, cambia esa. Después de BB también. No, tampoco. Déjame leer. No intentes introducir la fórmula igualmente. Pareciera que hubiese un espacio después del paréntesis de la columna A. No sé, me parece como que hay un espacio en blanco. ¿O no? No. Vamos a ver qué otra cosita puede ser. Hasta ahí, pues ya diríamos que sí tiene. Es como si no permitiera una fórmula tan extensa la aplicación. Por eso les digo que en el celular los limita, porque no tiene, pero no estamos usando una herramienta. Borra todo y lo vuelves a escribir y te voy orientando para aquí. Bórralo todo. No hay nada, ningún punto y coma al final. No. Ok. Igual. Sí. Contar. Sí. Bien, mira, es que si se dan cuenta que como que limita, ella no tiene la función contar y por eso es que le dice numeral nombre, no existe en esa aplicación. Entonces, como Contara no sirve, vas a seleccionar Contara, dale dos clics sobre Contara. Listo. Vas a escribir A2.A.
No, no puedo usar a 2 puntos A porque le contaría también el encabezado. Ah, por lo que es contar. Sí, tienes razón, gracias. Por lo que es contar. Si fuera a contar. Desde la A14. Desde la A14, ¿dónde es que finaliza? A49. A49, sí. 2 puntos A49. Cierra el paréntesis, por favor. Menos. Sí. Y ahora sí escribes contar.sí.conjunto. Si quieres darle sí, ok. Y entonces, lo mismo, a B14, 2 puntos B49. Aunque ahí sí puedo usar la función de B2.B. Sí, porque son condiciones que está validando. Ahora, para ti son comas, por lo que veo, de acuerdo a lo que te está diciendo ahí tu asistente. Entonces, coma, y entre comillas vas a colocar NP. Coma. Ahora va con la C. C14, C49. 14. Coma y entre en el NP. Le faltó cerrar comillas. Sí. Bien, y ahora la de la D. Cierras el paréntesis. Y todo eso que está después de ese paréntesis, ¿qué es? Eso lo debes borrar, ¿cierto? Sí. Borra todo eso, por favor. Cuando ya esté, le das ahí en el chulito verde para aquí. Confío que ya. Ya, ahora sí. Bien, ahí está. ¿Okay? Entonces, ¿cuál era el error de la compañera? Bueno, no, ella no era error porque es que ella se está escribiendo desde el principio. Puede ser que ella escribiera que el Excel de móvil no es el A2 puntos A o tal vez. No, es que lo que pasa, Jefferson y demás, la aplicación móvil de Excel no incluye la función contar. Es eso. Entonces, al no incluirla, por eso les decía el primer error un nombre. Y de ahí en adelante, por más que ella le diese la forma correcta, para él no existe esa función. Entonces, pero nada. Profe, yo la hice en la aplicación y a mí sí me parece la función contar. Pues yo la verdad nunca he trabajado así como en el celular, Excel, y pues desconozco, será que es por versiones, pero si ustedes se dieron cuenta, cuando ella estaba escribiendo y alcanzó a escribir contar, no existía, sino simplemente contar y las demás, pero contar no estaba por ahí. Por eso le decía que estaba mal escrito el nombre. Profe, Luz Marina también escribió en el chat que no le daba. No sé si ya reviso. Ya reviso. Bueno, esta es Silvia. No, pero Luz Marina, a mí no me aparece nombre. Ah, bueno, Luz Marina, con eso. No, ya. ¿Ya lo corrigió? Sí, ya lo corregí. Sí, de pronto estaba escribiendo mal el nombre. Ok, Jessica ya se fue o está por ahí. Bien, muchachos. Bueno, yo les decía, le había pedido a, creo que era Angie Caterine. Sí, señora. Que me indicaras, por favor, cómo calculamos el último ejercicio. Sería igual contar puntos sí, entre paréntesis D, 2 puntos D, punto y coma, y entre comillas NP. El resultado daría 14. Ya va. D, 2 puntos D, y entre comillas NP. Listo. Gracias, Angie. Vale. Bueno, muchachos.
Vamos a hacer lo siguiente. Es que hoy como comenzamos tarde, estamos retrasados. Acá. Ludovina, ¿nos puede compartir pantalla para mirar cómo quedó la fórmula? Por favor. Ay, pensé que estaba compartiendo pantalla, vale, no me había dado cuenta. Ahí está. Profe, le cuento que después de que hicimos la fórmula me da 33, no me da 32 en el punto 3. No sé por qué. ¿Será que hay una celda o una fila que está escondida, entonces obviamente no la cuenta? Si ya verificó y está tal cual, le escribimos acá y el error no está en la fórmula que hiciste, entonces quizás por accidente cambiaste en la base de datos algún valor. Por favor, profesora, ¿por qué no verifica si está en consecutivos 13, 14, 15, 16, 17, cuánto se salte alguna fila? ¿Cuál? La fila 13, 14, sí, mira, 13, 14, 15, 16, sí está consecutivo. Más abajo, pero está en 50. No, están consecutivos, Carlos. Sí. Yo creería que fue que tú alteraste en la base de datos. Entonces vas a hacer lo siguiente. Dale acá el ejercicio que yo hice, a matemáticas que muestre los NP. Y lo mismo los demás. En estadística el NP. Déjale, comparto, profesor, para que mire la base de datos como la tengo yo. Dale, ya te dejo compartir. Ya puedes compartir. Ah, bueno, está cargando. ¿Listo? ¿Me copian? Vea lo siguiente, profe. En la base de datos vemos... ¿Nos haces un favor, Carlos? Dale más zoom para que veamos más de cerca. Suma zoom. La pantalla. ¿Cuánta pantalla? No. ¿Ahora sí? ¿Me ven? Sí, Carlos. Bueno, vean el resultado, me dice 33, ¿verdad? Según la fórmula, yo le traté de mirarlo por el rango específico, porque no me daba, entonces también me dio lo mismo. Entonces vamos a volver a colocar como el rango normal, como lo decimos en la fórmula. El error está en la fórmula primera, dice contar A, y le está contando la celda 13, A13. Ah, ya. Celda 13. Solamente déjelo en contar, corre la A ya. Vamos a ver. Ya dele enter. No, porque aquí descuadré la fórmula. Voy a colocar aquí otra vez, quitarle los rangos. Bien, ahí ustedes, bueno, ya en este caso, perfecto, perfecto. Carlos, ojo con la diferencia, aunque sí, parece porque uno puede llegar a pensar eso, que contar y contar sirve para lo mismo. Uno puede llegar a pensar eso, ya te diste cuenta que no. Contara cuenta todo, lo único que él excluye son celdas vacías. Entonces, cuando tú le dices que contara toda la A, la columna A, no le estás especificando el rango, que es de A14 hasta A49, él incluye todo lo que él encuentre arriba y abajo de ese rango. Listo, entonces, gracias. No te contó las que estaban arriba de la fila 1 a la 12 porque esas estaban vacías, pero sí te contó la 13 porque estaba con el título. Sí. Y si arriba hubiese habido más información, lo que pasa es que ¿por qué no cuenta el título ese donde dice examen de admisión y eso? Porque es que esos son objetos, no son celdas con relleno, son objetos flotantes, son cuadritos ahí como de, sí, están todas decoradas. Entonces, por eso las celdas de arriba están vacías.
y él sí cuenta la 13. Incluso si hubiese información debajo de la 49, también te lo hubiese contado. Entonces, pendientes con eso. Cuándo emplear contar y cuándo emplear contar. Por eso lo más ideal era emplear contar. Cuando la compañera ahorita, Silvia, nos compartía su pantalla y porque nos vimos limitados a emplear contar, que yo considero, Lucía, por favor, considero que contar es la ideal acá. Pero como ella tenía el limitante que contar no estaba en su aplicación, entonces usó contara, pero tuvo la precaución de decirle, bueno, vas a usar contara, pero solamente entre B14, entre A14 y A49. Y con eso no hay pérdida. ¿Bien? Entonces, cualquiera de las dos las pueden emplear, pero ojo que si es con contar, puede usar toda la columna AA. Pero si es con contar, así toca especificarle el rango específico. Listo, profe, gracias. Bueno. Gracias al compañero también. Bueno, chicos, son las 9:25, vamos a dar 5 minutos para una pausa activa mientras yo les envío al correo el material de lo que vamos a trabajar ahorita. Profe,
Buenos días. ¿No escucho nada o es usted está en silencio? Milady, estamos en un descanso de 5 minutos y ya bueno, ya casi se va a cumplir el espacio. Y yo les estoy aprovechando para enviarles el correo con el material. Bueno, este espacio era para que si tenían sed o necesitaban ir al baño, lo hicieran. Y por favor, ya les compartí el correo, descarguen el material, son, ya les digo cuánto, creo 4 archivos les compartí. 4 archivos. Descárguenlo, lo tienen ahí en su disco y ya les digo el orden de emplearlos. Hola, ya volví por acá. Veo la Natalia Muñoz con la mano levantada. Dime, Natalia. A ver. Bien, entonces les compartí 4 archivos. Ya. Les compartí 4 archivos. Hoy, pues, la planeación era que trabajáramos las funciones de sumar, pero pues con el retraso que se me presentó, no vamos a alcanzar. Entonces, el próximo encuentro comenzamos por ahí. El siguiente tema, que son operaciones con texto, esa es una actividad que está programada para realizar de manera descolarizada. Por eso, si ustedes observan, les compartí un PDF que dice Guía de Operaciones con Texto. Y entonces, ya les comparto acá. Permítanme un momento. A ver, Guía de Operaciones con Texto. Van a comenzar por ahí. Esta es la actividad que deben realizar, desarrollarla en su totalidad. Cuando decimos que es descolarizada, quiere decir que ustedes lo hacen en casa, la resuelven y me la envían al correo, la evidencia. Sin embargo, aproveché el correo para enviarles tanto lo de sumar, que es lo que de ahí vamos a partir en el próximo encuentro, y esta porque esta es la actividad que ustedes deben realizar en casa. La guía es muy completa, muy específica, nos habla sobre... La que se va a realizar es la que se llama taller. Sí, este PDF que estamos observando se llama Guía de Operaciones con Texto. ¿En dónde lo van a realizar? En el archivo Excel que les compartí que se llama Operaciones con Texto. ¿Sí? Acá está la guía de qué es lo que hay que hacer. Ahí les explica paso a paso para poder obtener el resultado que nos está pidiendo. Miren, ¿qué se puede hacer con texto? Entonces, hay varias cosas que se pueden hacer con texto, pero para el currículo de nuestro programa, que es Excel intermedio, entonces tenemos la unión de textos empleando la función concatenar y yo aproveché
incluí lo contrario a eso. Acá los unimos y podemos separarlos, pero ya no mediante una función, sino empleando la herramienta que se llama, ya les dije, creo que se llama texto en columna. Separar textos, ¿sí? Texto en columna, sí, no estaba mal. Entonces, muchachos, ustedes, a partir de esta guía, que es el archivo PDF que se llama Guía de Operaciones con Texto, van a seguir las instrucciones que allí se les dan para realizarlas en el archivo que se llama, el archivo o el libro de Excel, perdón, que se llama Operaciones con Texto. Ya se las muestro en pantalla para que se puedan ahí, para que quede clarísimo eso. Entonces acá, ustedes miren, hay 3 hojitas. La primera se llama concatenar, la siguiente se llama separar, es para colocar en práctica lo que nos están orientando en la guía. Y por último, el taller para evidenciar ese aprendizaje, donde nos entregan esta tabla y ustedes tienen que hacer lo que allí les pidan. De acuerdo al PDF, vuelvo otra vez al PDF, dame acá. El taller es que esa tabla que acabamos de ver nos la entregan así como ustedes la vieron. Creo que eran, ya les digo, nos la entregan con 2, 4, 5 columnas de la base de datos y una sexta columna que es la de nombre completo. O sea, nos entregan 6 columnas. Y miren, debemos entregar 3. O sea, usando las herramientas que nos mencionaban anteriormente en las páginas anteriores, tanto la función concatenar como la herramienta de separar, debemos darle esta forma, ¿sí? Fue muy rápido, pero si alcanzaron a notar allá en la base de datos, esto del tipo de identificación y el número está en una sola columna. Además, dice, por ejemplo, CC- y el número. Entonces, excluir ese guión, pero no escribiéndola, ¿no? Sino empleando sea la función o la herramienta de separación de textos, de acuerdo a lo que se requiera para dar esta forma final. ¿Es claro, muchachos, el ejercicio? Sí, señora instructora. Instructora, qué pena, una duda. Cuando lo terminemos, ¿se lo enviamos directamente a usted al correo que nos ha estado escribiendo? Sí, Joao, el de ludovina@micena.edu.co. ¿Y qué ponemos de asunto? Como el libro se llama Operaciones con Texto, ustedes le van a colocar también taller textos, puede ser. Ah, ok. Y le enviamos los talleres por separado, por lo menos. Yo no había enviado el taller que terminamos hoy y este nuevo taller. ¿Lo enviamos por separado o no solo? No, tienes razón, Joao. Entonces, más bien le colocas talleres Excel porque solo tengo un grupo ahorita de cursos complementarios, entonces no tengo confusión con eso. Entonces pueden colocarle talleres Excel y me adjuntan el de contar y este. ¿Ya? Listo, bueno, muchas gracias. Serían 2 libros de Excel los que me tienen que enviar. Ok. ¿Alguien más tiene dudas? Profe, una consulta. ¿Cuándo enviaríamos esta actividad? Hoy es viernes, el próximo encuentro es entonces tendríamos plazo máximo hasta el domingo, para que a mí me dé el espacio entre el lunes y martes para calificar. Seguido a eso, muchachos, como el tiempo es muy corto de formación, yo califico y llevo un cuadrito de notas y ese cuadrito lo comparto en el grupo de WhatsApp. Mi intención no es exponerlos a ustedes de pronto, porque se puede presentar que alguno por alguna situación esté atrasado, ¿sí? No le alcanzó, o sea, llegó el domingo y no pudo presentar la actividad. No pretendo exponerlo, sino es para agilizar. Entonces, con calmita, ustedes allá miran en el grupo de WhatsApp cuántas notas sacaron, si tienen algún reclamo, entonces al interno me escriben, o en el mismo grupo, si ustedes lo consideran, me escriben por qué esta nota o algo, lo que deban decirme, o por qué me aparece un 0 si ya yo le envié la actividad. Entonces, cuando se presente ese caso de que yo les coloco un 0 y ustedes ya me habían enviado la actividad, es posible que yo me haya confundido entre tantos correos y haya hecho la revisión, pero no plasmé o registré allá la nota. Entonces, me aclaran eso y yo lo que le voy a decir es, por favor, reenvía la actividad.
¿Para qué? Uno, para verificar que efectivamente usted lo había enviado en la fecha estipulada, y segundo, pues para hacer la revisión otra vez y ahí sí registrarle su nota. Eso se presenta seguido, porque como tengo tantos grupos, me pasa. Y como uso ese solo correo para lo mismo, entonces me puedo confundir. Ahorita como solo tengo un grupo de Excel, pues no les pido que especifiquen que es del grupo de Excel intermedio o algo, no hay problema con eso. Entonces, pero sí les pido eso. Ustedes con calmita analizan el resultado de sus notas, si tienen algún reclamo lo hacen. La idea es que entre esos 2 días previos al miércoles ya yo les haya resuelto y entonces ya quede un último, o sea, les comparto nuevamente las notas ya actualizadas y con eso pues ya ustedes se sienten más tranquilos los que tuvieron alguna situación de reclamo. Y quienes no, pues sencillamente continuamos, ¿bien? La idea es que estén al día siempre, pero hay una compañera que pues es algo ya fortuito y es que el papá se enfermó y ella es quien le está acompañando allá en la clínica. Entonces, ella no quiere perder el curso, pero tampoco sabe cuándo se desocupe, ¿sí? Cuando tenga la oportunidad de retomar. Yo creo que le dije fue, lo primero, la salud, ¿no? Primero, Dios quiera esto pase rápido y ella pueda retornar a casa con su papá y todo. Y si ella lo considera oportuno, entonces se apoya en las grabaciones, realiza las actividades y me las envía. Así sea el último día de clase, ¿sí? Porque ya es un caso fortuito y pues hay que considerarlo, ¿no? Entonces, ella tiene esa excepción. Hasta ahora sería la única y yo espero y tengo la expectativa de que ojalá ella pueda. Entonces, ella tendría plazo hasta el último día o si yo considero necesario de que darle una semana más para que se ponga al día con todas las actividades, así será. Pero solo con ella. Entonces, pero igual, siempre que haga reporte de notas, a ella le va a aparecer 0, 0, 0 hasta el final. Si definitivamente se cumplen las fechas y pasada esa semana después de la fecha de finalización, ella no pudo presentarse o realizar las actividades, ahí sí, la verdad ya no podría yo esperarle más y tocaría reprobarla, pero ya yo trataría la situación de otra manera para que no le apliquen sanción, porque ella está con una excusa, ¿bien? Una excusa justificada. Veo la mano de Ingrid levantada. Dime, Ingrid. Profe, en el caso de que yo haya enviado la actividad que acabamos de terminar antes y me haya quedado mal el punto 3, ¿la vuelvo a reenviar o cómo hago? Sí, la reenvías. Yo siempre, así me lleguen, pues ojalá traten de que en un solo correo me envíen todo porque es más rápido para mí, más fácil la revisión. Pero ya pues en este caso sí, la reenvías y yo siempre estoy mirando desde el más antiguo al más reciente. Entonces primero te registro una nota y cuando ya me vea el otro actualizado, entonces te la corrijo. Muchachos, no siendo más, voy a cerrar aquí la grabación.